Ciudad de México. Hasta hoy, la imagen de la Virgen de Guadalupe sorprende al mundo por sus enigmas. Aparecida misteriosamente sobre la tilma de un indio chichimeca, es llamada afectuosamente la Morenita por los rasgos de su cara que parecen ser mestizos. Por unos 500 años, Guadalupe ha sido un símbolo para los creyentes de América Latina. La tradición religiosa cuenta que 10 años después de la conquista de la capital azteca, llamada luego Ciudad de México, al amanecer del 9 de diciembre de 1531, el indio Juan Diego se dirigía a Tlatelolco. Pasando sobre el monte Tepeyac, es atraído por un armonioso canto de pájaros que provenía de la cumbre, donde estaba saliendo el sol. El indio se dirige a la cima de la colina y siente una voz que lo llama dulcemente. Ve una joven de pie, rodeada de luz, que le habla y se expresa en la lengua culta de los aztecas, el náhuatl. Juan Diego, sin te ruego, te suplico, yo la siempre Virgen Santa María, Madre del arraigadísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño del cerca y del junto, el Señor del cielo y de la tierra, te envío al obispo. Y que le digas que quiere una casita aquí en el llano, para en ella mostrar al que es amor, al que es ternura, al que es compasión, al que es bondad, al que es paz, al que es verdad, al que es justicia. Y Juan Diego, presuroso, va a ver al obispo. Evidentemente que tuvo dificultades para ver al señor obispo. Lo recibió, no le creyó y le dijo: después vendrás y te oiré con más calma. Así, Juan Diego, desconsolado, retoma el camino de regreso. Ese mismo día, el indio sube nuevamente al monte Tepeyac y encuentra una vez más a María. Juan Diego le pregunta humildemente si es posible enviar a alguien más importante que él, más creíble, pero María responde: ve mañana otra vez al obispo, ve y dile que quiero aquí mi casita sagrada, mi templecito. Y Juan Diego, al día siguiente, domingo, por la tarde, vuelve otra vez a ver al señor obispo. No le cree, le dice: oye, pues tráeme una prueba, tráeme un signo para que yo pueda creer que es la misma Señora del Cielo quien te envía. Juan de Zumárraga, este era el nombre del primer obispo de la Ciudad de México, encarga a algunos frailes seguir al indio. Los frailes lo siguen por un largo tramo del camino entre los bosques, pero no logran mantenerse cerca de él y en cierto punto inevitablemente lo pierden de vista. Llegando a la cima del monte Tepeyac, Juan Diego encuentra nuevamente a María. Una vez que escuchó de la boca del pobre hombre que el obispo quiere una prueba, María le pide a Juan Diego que regrese al día siguiente por la mañana. Le daría la señal para mostrarle a Zumárraga. Pero al día siguiente Juan Diego no se presenta a la cita. El indio de hecho debe ir a buscar a un cura, temiendo por su tío que está gravemente enfermo. Se había prometido a sí mismo ver a la señora al día siguiente, pero con gran sorpresa ella va a su encuentro. Juan Diego, ¿cuál es tu angustia? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Qué pasa? Después de haber escuchado las razones de Juan Diego, María dice: no te preocupes, tu tío ya sanó.
¿no estoy yo aquí que soy tu madre? Mira, ahora sube donde nos veíamos antes, donde nos encontramos en otras ocasiones. Ahí hay unas flores, córtalas, tráemelas. Y Juan Diego va presuroso a traer las flores, las acomoda en su tilma y se las lleva a la señora. La señora las ve, las toca, se las acomoda y le dice, ve ante el obispo. Y solo a él le vas a entregar estas flores. Dile que es la señal que le envía a la Señora del Cielo. Ya es la mañana tardía del 12 de diciembre, cuando Juan Diego va nuevamente a ver al obispo para llevarle aquellas maravillosas rosas de Castilla que nunca habían crecido en el monte Tepeyac, sobre todo en pleno invierno. Ya en la casa de Zumárraga, el indio debe esperar mucho antes de ser recibido. Una vez frente al obispo, Juan Diego le cuenta su diálogo con María y abre la tilma para mostrarle las flores. En ese instante, sobre aquel pobre tejido, se materializa la imagen de María. El obispo y los presentes caen de rodillas frente al prodigio. Juan Diego cumple con su tarea y vuelve a lo de su tío, a quien había dejado el día anterior. El tío le cuenta que la Virgen se apareció frente a su cabecera, presentándose con el nombre de Guadalupe. La historia de Juan Diego y de la Virgen de Guadalupe se difunde rápido oralmente, como en la tradición azteca. Existen asimismo numerosas fuentes escritas y códigos indígenas que hablan de estos acontecimientos. Por lo tanto, se ha podido verificar que los personajes de la historia existen. Entre las fuentes indígenas más cercanas a la época de los hechos, existe una que es considerada una obra maestra. Su nombre significa "Aquí se cuenta". Es el documento fidedigno, histórico, de las apariciones de Nuestra Señora. Escrito a 20 años de las apariciones de Nuestra Señora. Es una belleza, desde el punto de vista histórico, poético, literario. El documento más importante, el Nican Mopowa, es uno de los documentos más importantes, no cabe duda, y de los más antiguos. La copia más antigua que se conserva está en el archivo de Nueva York, en el archivo público de Nueva York, en la colección Lenox. Fue escrito por Antonio Valeriano, un indígena sabio que estudió con los franciscanos tanto español como latín, así que él escribió con caracteres latinos pero con sonido náhuatl esto. Esta y otras fuentes, como el Códice de 1548, también llamado Códice Escalada, que data del año de la muerte de Juan Diego, han sido analizadas con mucho cuidado por la Iglesia. En 1990, el Papa Juan Pablo II beatificó al indio. San Juan Diego se ha convertido así en el primer indio laico en ser canonizado en la historia del cristianismo. La tilma de Juan Diego, sobre la cual apareció la imagen de la morenita, era un paño pobre, llamado también ayate, utilizado por los indios más humildes. Sí, eran telas muy largas que usaban ellos para cubrirse, a veces dormían al raso y se tapaban con ellas, o para cargar cosas, ahí ponían las cosas que compraban en el mercado. Era una tela de uso
múltiple y de uso rudo. Esta tela fue tejida en un telar de cintura que tiene más o menos un ancho de 50 a 55 centímetros. El ayate de San Juan Diego estaba formado por 3 piezas, la imagen quedó en 2 piezas, entonces vemos la unión de 2 lienzos y se nota la costura que recorre verticalmente toda la imagen. Se hizo un estudio en el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 1946, en el cual se confirmó que eran fibras que correspondían a fibras de agave. Y por cierto, el ayate no era una tela típica usada en la pintura. Miguel Cabrera, uno de los grandes pintores del siglo XVIII, dice que era de lo más absurdo que un pintor escogiera algo así. Primero, una tela tan burda y segundo, formada por 2 pedazos de tela. Cuando se unía en alguna pintura, se unían varios lienzos, lo que hacía era perderse la costura. Era impensable que un pintor dejara una costura visible. Pero ¿cómo puede un tejido de ágave, por naturaleza muy frágil, conservarse por tanto tiempo? Continuamente hay que estarlo sometiendo para combatir plagas, porque es muy atacado por las plagas. De modo que, digamos, a diferencia de la tela de lino que puede durar muchos, las fibras de agave duran muy poco, es uno de los asuntos en los cuales ha habido sorpresa, digamos, por muchos investigadores, ya que la tela se ha conservado ya por más de 475 años, comparado con otras telas que se han hecho de material muy semejante al del ayate y que no han durado más de 10 años. En el caso concreto, hubo una pintura hecha por Rafael Gutiérrez a fines del siglo XVIII, que fue colocada en la iglesia del Pocito, muy cerca de la antigua ermita, de la antigua basílica, y que no duró más de 10 años. Después de 8 años, todos los colores que se habían utilizado habían cambiado, la tela se había demeritado mucho, se habían roto las fibras, a pesar de haber estado protegida con vidrio. Todo el ambiente donde se encontraba el ayate favorecía la putrefacción y la corrupción de las telas. Tengo que es un ambiente sumamente húmedo, es muy salitroso, el salitre se pega a las piedras y va desmoronando las piedras. La imagen original pues estuvo prácticamente 120 años en la protección de vidrio. De modo que es una sorpresa el hecho de que esta tela tan frágil se haya conservado, y solo en últimos tiempos es cuando se han tomado medidas especiales para protegerla contra los ataques del medio ambiente. Recientemente se han hecho estudios que muestran que la tela sigue sin corromperse. Además, debe decirse que la tilma sobrevivió a un incidente en el cual fue vertido ácido nítrico sobre el tejido, hecho que ha causado la aparición de una mancha que, sin embargo, inexplicablemente está desapareciendo. Pero no solo eso, una bomba que explotó en un atentado en 1921 destruyó todo lo que había, doblando hasta un crucifijo macizo de bronce, mientras que la imagen fue la única cosa que permaneció íntegra. El modo en que la imagen se ha fijado sobre el tejido también es un misterio. En la tilma no hay lo que se llama aparejo, que es la preparación previa que hacen los pintores para eliminar las irregularidades de la tela, llenar los intersticios y tener una superficie adecuada además para que reciba el material para colorear y que se fije. En el caso de la tilma, ya desde 1666 hay evidencias de que no hay esta preparación. El tejido de la tilma es tan abierto que se puede ver a través de ella. El brillo de los colores de la imagen de Guadalupe tampoco parece sufrir el ataque del tiempo. Tenemos descripción de cómo la veían, la han visto a lo largo de la historia y los colores que tenían y han permanecido. Tenemos pinturas que se conservan y conservan su color porque tienen toda una base de preparación y tienen una protección, un barniz final que va a proteger los colores. Y aún así, lo que pasa es que el barniz que se les ponía se va oxidando. En pintura, para obtener la sensación de volumen y profundidad, se dan varias capas de color, varias pinceladas de diferente tonalidad. Y en la imagen de la Virgen de Guadalupe, en el ayate, lo que tenemos
es como si fuera en un solo brochazo o en una sola puesta de pintura. Incluso un hecho que nos sorprende mucho es que el tejido es un tejido muy burdo, porque se ven los nudos, se ven las partes más gruesas, sirven para dar ese volumen. En el labio de la Virgen, uno de los nudos de la tela ayuda a dar ese volumen y es lo que ahora sí que se vale de las imperfecciones del tejido para dar ese rostro. Ustedes podrán ver imágenes guadalupanas en todo el mundo y copias de pintores y ninguna ha igualado el rostro. A través de la fotografía infrarroja, técnica utilizada todavía hoy, por ejemplo en los estudios críticos de pinturas antiguas, en los años 80 los profesores Jody Smith y Philip Callahan, colaboradores de la NASA, confirman que en la tilma no existe una preparación del fondo para la pintura. Añaden que es total la ausencia de pinceladas. Ningún rasgo, ninguna técnica pictórica conocida. Y no solo eso. El doctor Callahan llega a la conclusión, después de sus estudios, en primer lugar, que no puede determinar el tipo de pigmentos. Le sorprende la conservación de los pigmentos después de tanto tiempo. Se muestra también muy sorprendido del hecho de que en la tilma no se vea maltrato producto del humo, de las radiaciones, de las veladoras, de las velas que se usaron. El descubrimiento de Callahan confirma los resultados de análisis químicos anteriores hechos sobre la tilma. También se ha podido ver a través de estos estudios que hay uno en particular que se hizo en 1936 por el doctor Richard Kuhn, que analizó una fibra amarilla y una fibra roja del ayate y pues no pudo determinar si los pigmentos eran de origen vegetal, de origen mineral o de origen animal. Ni tampoco se ha podido explicar la conservación de los pigmentos, que después de tantos años sigan conservándose en forma pues tan natural, se ven en una forma muy natural, y lo que no ha pasado incluso con muchas de las réplicas. El doctor Kuhn era un experto en estos temas, recibió el Premio Nobel de Química y conocía las composiciones químicas de ácidos, pigmentos, tintes, bases. Smith y Callahan afirmaron en cambio que algunas partes de la imagen podrían haber sido añadidas sucesivamente, como los rayos del sol, las estrellas en el manto y la luna bajo los pies de la Virgen. Pero entonces, ¿cómo se explica que todas las copias de la pintura, incluso muy cercanas a la época, presenten los mismos elementos de la imagen original? Una de las copias más antiguas, anterior a 1571, se encuentra en Italia, en la provincia de Génova. Llegó esta imagen a Italia por manos de Felipe II, rey de España, quien la recibió de regalo de parte del segundo obispo de la Ciudad de México. Felipe II la regaló a su vez a su almirante, el almirante de la flota que era un genovés, Andrea Doria. La tradición nos dice que Andrea Doria llevó consigo esta imagen y la colocó en la galera principal de la flota católica en aguas de Lepanto, donde el cristianismo derrotó a los turcos. En los años 70, el padre Mario Rojas, gran conocedor del pueblo azteca, demostró que la imagen de Guadalupe es un verdadero códice mesoamericano, lleno de símbolos de la cultura náhuatl. Todo lo que hay en la imagen de Nuestra Señora, todos tienen significado. Todos sus vestidos tienen los colores que trae ella, son de realeza. Ese color, el azul turquesa o de jade, que el jade era más valioso que el oro. El color rosado del vestido simboliza la aurora, para significar que la Virgen con su aparición anuncia el nacimiento del sol, de Dios. Entonces, en el color de la alborada trae las flores cerro, tiene 3 tipos de flores. En los signos mexicas, el más significativo es la flor de Nahuiolin. Es una flor de 4 pétalos con un centro. Los 4 pétalos representan los puntos cardinales, el eterno movimiento de Dios, el centro del cosmos. Y con eso, para los mexicas, significaba que era lo más importante que ella tenía.
Entonces con eso está diciendo, yo traigo al niño Dios, traigo a Dios, al niño Sol, aquí a que nazca con ustedes, a que nazca, que lo conozcan, a darlo a conocer. Y ellos lo entendieron magníficamente con la flor del laurel. Incluso la forma de las flores sobre el vestido de la Virgen tiene un significado preciso. Las flores cerro, que se les llaman así, porque tienen el signo es de cerros. Ellos en los planos ponían así los signos de cerros, como vienen ahí con unas volutitas y terminaban en piquito, porque con eso quiere decir Tepeyacatl, punta de cerro o cerro picudo. El padre Chávez exalta aún más el importante significado de estas flores que los indígenas llamaban flor y canto. Si la señal para el obispo son las flores en una tierra como el Tepeyac, muerta, árida, polvosa, salitrosa, donde no hay vida, y hay flores, y para el indígena es flor y canto, significa la verdad, la señal es mucho más potente, mucho más fuerte desde la mentalidad indígena que la española. Y ellos decían, yo no puedo ver la raíz, pero yo entiendo que en la raíz está la vida. Por lo tanto, la señal que le está mandando la Virgen al obispo era la señal de la verdad. Todo esto que acabo de decir, los indígenas lo captaron porque era parte de su vida, era parte de su cultura, que ellos entendieron perfectamente que era noble, pero además que era emperatriz, porque solamente Moctezuma, el emperador, podía utilizar un manto azul que significaba el cielo, cuajado de esmeraldas. O sea que se hacía azul verdoso, que era madre, porque estaba encinta, de Dios omnipotente, porque ahí está la flor de 4 pétalos, que era siempre virgen, como la doncella, es decir, el pelo suelto, bien peinado hacia abajo, significaba virginidad. Por lo tanto, los indígenas ven en el pelo virginidad, en la cinta maternidad. Una mujer estaba embarazada, llevaba una cinta color violeta oscuro en la cintura. También en las estrellas del manto hay un misterio. El doctor Juan Homero Hernández Illescas realizó un estudio específico en colaboración con 2 doctores de astrofísica, Cantó Illa y Armando García de León, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los investigadores comenzaron obteniendo la fecha y posición de las estrellas correspondiente al solsticio de invierno de 1531. Se sabía de hecho que para los aztecas, el solsticio de invierno significaba el nacimiento del nuevo sol, la luz que encuentra fuerza y vigor, y era por lo tanto un momento importante del año. Los estudiosos descubrieron que en 1531 el solsticio ocurrió exactamente el 12 de diciembre, justo el día del milagro de la tilma de Juan Diego. Una cosa interesante es que, debía haber sido el solsticio de invierno en el día 22 y esto es en día 12. Ahí empieza todo la maravilla, ¿no? Los mismos astrónomos de aquí del Centro Astronómico de México dijeron el solsticio fue en día 12 porque todavía no se hacía el cambio del calendario juliano a calendario gregoriano. Eso se hizo 50 años después. Como narra el Nican Mopowa, el milagro tuvo lugar en la mañana tardía. Cabe mencionar que a esa hora no se ven las estrellas. Entonces, lo que se hace es simplemente verter las posiciones de las estrellas en el planetario. En la observación de las constelaciones que se podían ver en aquel momento desde los territorios del Valle de México, el doctor Hernández descubrió algo sorprendente. La bóveda celeste coincidía con las estrellas presentes en el manto de la Virgen. En el lado izquierdo del manto se ven las constelaciones del sur, 4 estrellas que forman parte de la constelación de Ofiuco. Abajo se observa Libra y a la derecha una de las estrellas de Escorpio. A la altura del brazo pueden señalarse 2 estrellas de la constelación de Lobo y en el extremo de Hidra. Hacia abajo se ve el cuadrado ligeramente inclinado de la constelación de Sagitario y se observa perfectamente la Cruz del Sur. En la parte inferior, solitaria, Sirio resplandece. En el lado derecho del manto se notan en cambio las constelaciones del norte. Sobre el hombro de María, un fragmento de la constelación del Boyero. Siguiendo hacia abajo se ve perfectamente la constelación de la Osa Mayor. La circundan a la derecha arriba la cabellera de Berenice y abajo los lebreles. A la izquierda Tuban, que es la estrella más brillante de la constelación de Dragón.
Debajo otras 2 estrellas que forman parte de la Osa Mayor y en la parte más baja 3 estrellas de Tauro. Eso tuvo algunas dificultades porque, como ustedes saben, es cóncavo el cielo y para ponerlo en un plano toma otra figura. Bueno, pues todo esto se hizo. En primera instancia se pretendía poner las estrellas como estaban en el cielo, volteándolas. Y no es así, sino es como en un espejo. Las estrellas sobre el manto de la Virgen reproducen exactamente la disposición de las constelaciones en el momento de la aparición, pero viéndolas desde el espacio y no desde la Tierra. Incluso la luna presente en la imagen corresponde a la disposición astronómica del cielo de aquel 12 de diciembre de 1531. Esa luna, cuando se aparece la Nuestra Señora en el solsticio de invierno, la luna estaba en cuarto creciente, como está ahí. Y además, lo dijo Gutiérrez Tibón, explicando que México significa el ombligo de la luna. La imagen de Nuestra Señora, ella es un códice. Un códice es un libro donde no hay letras, pero todos los dibujos, todos tienen significado. El vestido es plano de la tierra, pues las estrellas en el manto azul es el plano del cielo, como ya vimos que es plano del cielo. Las culturas que se desarrollaron en Mesoamérica estuvieron estrechamente relacionadas con la observación del cielo, con la observación de los objetos celestes, de tal manera que llegaron incluso a determinar los ciclos sinódicos de Venus, de Marte, de Júpiter, pudieron ver cuál es el movimiento de la bóveda celeste. El pueblo sí estaba permeado de toda esta actividad astronómica y eso permitía, por ejemplo, llevar a cabo las fiestas religiosas o bien actividades civiles o también obviamente de siembra y cosecha de alimentos. Lograron determinar ciclos astronómicos de conjunciones de planetas y digamos construir una calendárica que lo podemos visualizar como un calendario lunisolar. O sea, estaba relacionado con los ciclos del Sol, con el ciclo de la Luna y además con el ciclo de Venus. El año 1531 debió ser un año muy especial en la compleja cosmogonía azteca. De hecho, el solsticio de invierno se registró bajo la conjunción del Sol con Venus, un evento astronómico registrado cada 104 años, de extraordinaria importancia para los aztecas, porque quería decir el inicio de una nueva era. Los aztecas ya habían previsto que justo en aquel año llegaría una nueva era. El calendario de piedra, el calendario solar, el calendario de los aztecas, inicia una nueva era en la caseta 13 Caña, que es 1531. En 1521 se termina la conquista en México. Fue un momento terrible, espantoso para los indígenas. Una depresión tal, pero no solamente por haber sido vencidos en guerra, sino que además ellos tenían en su mentalidad religiosa de que el quinto sol, es decir, este sol, este momento, esta era que ellos vivían, iba a terminar. En la imagen de la Virgen y en el relato de las apariciones se encuentran referencias a una de las divinidades más amadas de los aztecas, la diosa Tonantzin, cuya festividad estaba asociada al solsticio de invierno. Coatlicue Tonantzin, la madre de todos los dioses. Era una diosa, su templo se encontraba en las faldas del Tepeyac. Parece que hasta los indios inicialmente llamaron a Guadalupe con el nombre de esta diosa, casi reconociendo en ella la misma divinidad. Los indígenas le colocaban un título indígena, Tonantzin Guadalupe. Tonantzin no es un nombre, es un título, nuestra madrecita, así en forma reverencial. Pero entonces, ¿quién habría pintado esta imagen que representa una perfecta síntesis entre la iconografía cristiana y la cultura mesoamericana? A 10 años de la conquista de México, ¿quién podía tener este profundo conocimiento de ambos mundos? Además, ¿quién habría podido traducir este conocimiento en una obra maestra de armonía tal como es la imagen de Guadalupe? Los estudios sobre la imagen de la Morenita han demostrado que la pintura respeta la llamada proporción dorada, una correspondencia armónica entre las partes individuales y el todo,
Entre los espacios y los volúmenes, que los griegos conocían bien y que traducida en la proporción áurea, 1 a 6.18, está presente en la naturaleza, en el hombre, en las galaxias y hasta en la música. Mi esposo empieza por tomar como referencia la costura del medio. A partir de eso encuentra un cuadrado perfecto. Y de ese cuadrado perfecto, con un compás, se saca otra partecita, otra parte, que se añade que es un rectángulo, un rectángulo más pequeño, y el total del cuadrado, el A más la B, o sea, el cuadrado más el rectángulo ese, es la proporción áurea o perfecta. En 2008, un matemático de nombre Fernando Ojeda Llanes, partiendo de los estudios de Pitágoras sobre la matemática y la música, hizo un descubrimiento sensacional. Utilizando el rectángulo áureo de la imagen como punto de partida, el matemático obtuvo un pentagrama, dándose cuenta que los símbolos del vestido y las estrellas del manto se insertan perfectamente como pausas y notas musicales. El resultado ha sido el descubrimiento de una real y verdadera melodía en la figura de la Virgen de Guadalupe. Pero las maravillas que rodean a Guadalupe no terminan. El ingeniero peruano José Aste Tonsman, retomando algunos estudios efectuados en los años 60, según los cuales en los ojos de la Virgen estaban presentes figuras humanas, hace un descubrimiento excepcional. Para hacer este estudio lo que utilicé fue la tecnología que estábamos usando en el centro donde yo estaba trabajando, la que se conoce como proceso digital de imágenes. Es la tecnología que utiliza la NASA para estudiar las imágenes enviadas de afuera, ¿no? Y muchas entidades utilizan también para estudiar imágenes microscópicas, por ejemplo. De hecho, en el centro en que trabajaba en esa época estábamos trabajando con imágenes de satélites de México. En la mayoría de las imágenes utilicé cuadritos o píxeles, picture elements se llama, de 25 por 25 micrones o milésimos de milímetro. Esto nos da que por 1 milímetro cuadrado, o sea, 1 milímetro por 1 milímetro, me tomaba 1600 puntitos. Las ampliaciones fueron hasta, qué sé yo, 2000 veces, para unos detalles muy específicos. Y hablamos cronológicamente, digamos, el primero que yo descubrí que me llamó mucho la atención es un indígena que está sentado con las piernas cruzadas, como lo hacían en esa época los mexicas. Tiene muchísimo detalle. El indígena que está sentado tiene una argolla en la oreja. El grosor de la argolla es más delgado que un cabello. El profesor también individualizó la que debería ser la figura del obispo y que corresponde perfectamente a algunas pinturas de la época en la que hay retratos de Juan de Zumárraga. Luego vio la figura de Juan Diego con una tilma alrededor del cuello. Luego encontré algo que me llamó la atención, que es una mujer pero de raza negra. Posteriormente me enteré de que sí estaba en historia. Encontré primero también, junto al que sería el obispo, a un hombre joven de rasgos de raza blanca, que también posteriormente me enteré que podía ser el traductor. Sabemos que Zumárraga necesitaba un traductor cuando hablaba con los indígenas. Sabemos el nombre, se llamaba Juan González. Las últimas figuras que descubrió Tonsman pertenecen a un grupo familiar: madre, padre, 2 niños y otra pareja de adultos donde la mujer lleva al hijo sobre la espalda. En total son 13 figuras humanas que se observan en los ojos de Guadalupe.
Según las leyes de Purkinje-Samson, nombre de los científicos que las descubrieron, cuando en nuestros ojos se refleja cualquier cosa se pueden formar hasta 3 imágenes del mismo objeto. Cuando miramos algo, nuestras córneas actúan como 2 espejos, son 2 cristales, digamos, que reflejan lo que está frente a nosotros. No es la misma imagen en los dos, las mismas dimensiones en los 2 ojos, porque están separados, y de hecho por eso que vemos la tercera dimensión, digamos, ¿no? En los ojos de la Virgen son 13 las imágenes encontradas, pero están agrupadas en 2 escenas. Una de las dudas que aparecen muchas veces en la gente es como si la Virgen estaba en la tilma, ¿cómo puede ver al mismo Juan Diego? Pero eso es algo muy interesante. Al analizar la tilma, que sí se puede ver y le he analizado con mucho detalle, no está la imagen de la Virgen. Es como si fuera unos instantes antes de que se estampara. Entonces, la hipótesis dice que la Virgen está mirando frente al grupo, invisible. La morenita se le aparece al tío de Juan Diego y lo cura, y le revela también a él su nombre, Guadalupe. Pero Guadalupe era un nombre muy conocido ya en España, en la región de Extremadura. Está ligado a otra aparición de la Virgen, que tiene raíces incluso en el periodo en el que Lucas el Evangelista escribiera su Evangelio. Sin haber conocido personalmente a Jesús, San Lucas interrogaba a quien había tenido la oportunidad de escucharlo o encontrarlo, recogiendo testimonios. Un papel fundamental en la redacción de su Evangelio fue el del apóstol San Pablo. El evangelista lo acompañaba en sus largos viajes desde Palestina hasta Grecia, haciéndole numerosas preguntas sobre Cristo. Estuvo presente durante las prédicas que el apóstol hacía a la gente. Pero sobre todo, el Evangelio de San Lucas refiere fielmente los relatos de la verdadera protagonista de esta increíble historia, María. En sus largos coloquios, ella le confía muchos detalles de la vida de su amado hijo, de su infancia, de las primeras prédicas. San Lucas anota todo minuciosamente, escuchándola con devoción. Por ello su obra es llamada también el Evangelio de María. Además de ser evangelista, se cuenta que San Lucas era también médico y artista. La Virgen fue objeto de muchas pinturas y esculturas atribuidas a él. De una de ellas parte la increíble historia que nos pone en relación con la Virgen de Guadalupe en México. Se trata de una estatuilla que representa a la Virgen con el niño, que fue puesta junto al cuerpo de San Lucas cuando murió en Tebas. Pero ¿cómo llegó este objeto de Grecia hasta la región de la Extremadura, en España? Se cree que la estatuilla había sido llevada de Tebas a Constantinopla, junto al féretro de San Lucas, por voluntad de Constanzo, emperador de Oriente, en el 357 después de Cristo. Con una gran procesión, hicieron entrar el ataúd de Lucas en la iglesia, con toda la corte imperial, con, al frente de todos, el obispo de Constantinopla, Macedonio, que tenía esta estatuilla con las manos en alto, mientras la procesión continuaba a través del altar central. Luego se supo que la estatuilla fue regalada por el emperador de Oriente Mauricio al futuro Papa Gregorio Magno, en la época en que este último se encontraba en su corte como embajador del pontífice. Cuando Gregorio volvió a Roma tenía 2 imágenes de la Virgen. Una era en forma pictórica. La otra era la estatuilla de madera que trajo consigo a su aposento en Celio. En el año 590 después de Cristo, Gregorio fue elegido papa, pero la estatuilla de San Lucas no permaneció por mucho tiempo en Roma. Gregorio decise
Gregorio decide regalarla a un gran amigo suyo, un hombre de mucha espiritualidad y de mucho ingenio, que era Leandro, el obispo de Sevilla. La estatuilla quedó sobre el altar mayor de la Catedral de Sevilla por casi un siglo, para luego desaparecer durante la invasión árabe de España. La tradición dice que fueron a buscarla algunos clérigos para ponerla a salvo. La metieron en una bolsa y huyeron a Occidente. Recorrieron el viejo camino romano, la calle de los Lusitanos, que atravesaba todo Portugal de norte a sur. Se detuvieron en Mérida por cierto tiempo y luego continuaron huyendo de los invasores. Llegaron a Cáceres, en el corazón de Extremadura. Retomaron por un riachuelo, llegaron al límite del bosque y se detuvieron. Allí decidieron que ese era el lugar justo para esconder la estatuilla. Hicieron un pozo. Sacaron la estatuilla de la bolsa, la miraron con devoción, sabiendo que nunca más la verían. Luego la volvieron a poner en la bolsa y la enterraron. De esta estatuilla, lógicamente, no se supo nada más. Pero algo quedó en las leyendas de los pueblos de aquella zona, de la gente de aquella zona. De hecho, se narraban extraños cuentos que las abuelas y abuelos contaron junto al fuego a los niños durante los inviernos. Se contaba justamente de un tesoro escondido en el bosque. Por 600 años se perdió la memoria de la estatuilla de San Lucas, hasta el verano de 1329. La tradición cuenta que en aquel año Gil Cordero, un pastor de Cáceres, se introdujo en el bosque para buscar una vaca extraviada de su manada. Vagó sin descanso por 3 largos días, recorriendo los inaccesibles senderos de Extremadura. Gil ya había perdido las esperanzas de encontrar a su vaca. Se encaminó a lo largo de este riachuelo que justamente se llamaba Guadalupe, porque los árabes lo habían llamado Guadalupe. En un pequeño claro finalmente ve a su vaca, tirada en la tierra, muerta. Se acerca a la vaca, aunque sea para quitarle la piel y utilizar el cuero. Pero cuando se acerca a la vaca, se alza en pie viva y sana. Justo en ese momento, en una luz fulgurante, se le aparece la Virgen Santísima. María le pide al hombre que traiga a los frailes del pueblo, quienes tendrían que excavar donde estaba el animal, revelando que encontrarían una estatuilla suya hecha en madera para ser venerada. Gil, trastornado, corre hacia el pueblo y a la mañana siguiente, al llegar a casa, le cuenta a su mujer lo que pasó. La mujer, más tranquila por el regreso de su marido, le informa que su hijo, que estaba gravemente enfermo, se había curado en ese momento. Gil va con algunos amigos a anunciar el increíble hecho a los clérigos del pueblo. Van juntos a contarle a los curas lo que la Virgen le había dicho, y subraya sobre todo una frase que la Virgen le dijo: que aquí sea construida una pequeña casa donde todos los pobres que llegarán deberán tener al menos una comida al día. Los curas van hacia la zona de la aparición, excavan y efectivamente encuentran la estatuilla de madera que Lucas había esculpido. Justo en aquel lugar, cercano al río Guadalupe, fue edificada una primera ermita, que pronto se convirtió en lugar de devoción y morada para los más pobres. Sucesivamente, los reyes de España, Isabel y Fernando, tomaron por costumbre ir a visitar el santuario.
Hasta se construyeron una casa, una residencia suya. Y desde aquel lugar firmaron muchos decretos y muchas leyes. Uno de esos decretos fue precisamente si financiar o no la aventura de Cristóbal Colón. Existen muchas pruebas acerca de una particular devoción de Cristóbal Colón por la Virgen de Guadalupe, en Extremadura. En su diario de a bordo quedó registrado un episodio importante. Al regreso del descubrimiento de América, la carabela de Cristóbal Colón cayó en una terrible tempestad. En ese momento terrible de miedo, Colón reunió a la tripulación e hizo una promesa. Si la Virgen los salvaba de esta terrible tempestad, alguno de ellos debería ir en peregrinación a algún santuario de Europa. Colón mantuvo su promesa. Fue al santuario de la Virgen de Guadalupe en Extremadura. También Cortés provenía de la región de Extremadura, así como muchos misioneros enviados al Nuevo Mundo. Esto lleva a pensar que han sido los mismos españoles quienes dieron el nombre de Guadalupe a la Virgen mexicana. Pero existe la prueba de que los españoles y aún los misioneros franciscanos no querían que la Virgen aparecida en México se llamara Guadalupe. Por otra parte, en aquel tiempo, los dos pueblos estaban todavía muy lejos de conocerse y comprenderse. Luego, el edicto de Carlos V, el ministro de los franciscanos en España, Francisco de los Ángeles, les envió a los indios un grupo de misioneros llamados los 12 Apóstoles de México, pero ellos no lograron convertir a aquel pueblo. Los primeros años de la evangelización fueron años muy difíciles. Los 12 apóstoles mexicanos no llegaban a comprender el significado alegórico de esas estatuas, que a ellos les parecían monstruosas, diabólicas. Y los mismos indios, sobre todo los sacerdotes, no llegaban a comprender por qué aquellos hombres tan santos, que llevaban un mensaje de paz, que llevaban un mensaje de hermandad, fueran tan distintos de sus hermanos blancos, españoles, que en cambio los torturaban, los privaban de la libertad, los mataban. Evidentemente una evangelización así era imposible. Imposible, era titánica. Imagínense ustedes, antes de 1531 habían alrededor de unos 35 misioneros franciscanos, poquísimos dominicos, algunos cuantos diocesanos, para una labor titánica ante una multitud de indígenas, cerca de 23 millones de habitantes. Resulta que los mismos españoles entre sí se mataban, se robaban, cometían las más grandes y graves injusticias entre ellos. El mismo Zumárraga fue víctima de un atentado por parte de la terrible Primera Audiencia, el gobierno español de México, y escribió al rey Carlos V contándole la trágica realidad de la colonia. Esta referencia con el obispo es muy importante, para mí es la clave, y es el obispo español. Es decir, la Virgen de Guadalupe viene por los indígenas, que estaban en la tragedia de la conquista, de la enfermedad, de cómo su mundo se viene abajo. Viene por los españoles, que se estaban destruyendo entre sí y que estaban tratando hasta de matar a su propio obispo. Ella vino para resolver los problemas de todos, no solamente el pueblo indígena. Ella se dirige también a los españoles de aquel entonces y a los mestizos que ya están naciendo. En ella se hermanaron dos grandes pueblos, humanamente irreconciliables, con visiones distintas, diferentes, con cosmogonías distintas, concepción tan diversa de Dios, del hombre, de la naturaleza. Sin embargo, en María nos unimos, en María nos integramos. El alcance del mensaje que la Virgen de Guadalupe encarnó en su misma imagen fue enorme en América Latina. Guadalupe llegó para dar dignidad y protección a todos, personificando ella misma con sus rasgos mestizos el nacimiento de una nueva raza, fruto de unión e integración. He aquí por qué Guadalupe se ha convertido en el símbolo del pueblo mexicano, que nació de aquel encuentro inicialmente muy violento. Tiene ella una especie de futurismo, ¿no?
porque en ese entonces pues los primeros mestizos tienen que haber nacido a partir de 1521, ella se aparece en 1531. La imagen de la morenita es el único ejemplo de perfecta interculturización que se tenga en la historia, porque María logra llegar a los corazones de los indios, que comprendieron enseguida a través de su imagen que podían fiarse de ella, y a los corazones de los españoles que la reconocieron, comprendiendo la dignidad de los pueblos indígenas que ella vino a enseñar, representando los símbolos de aquella cultura. Todo esto tuvo un impacto increíble. Nos cuentan los anales, historia, que después de las apariciones fueron millones los que se hicieron bautizar. No miles, millones. La aparición de la Santísima Virgen ayudó importantísimamente en el proyecto evangelizador, que era un proyecto que se enfrentaba a dificultades extremas. Salta a la vista que en condiciones tan demandantes, un factor externo inexplicable fue el que coadyuvó a esa gran conversión que se llevó a cabo aquí en el centro de México. Ese factor externo, naturalmente, pues fue la Santísima Virgen, eso pensamos nosotros. La imagen guadalupana parece ser que tiene lo que se llama el don de lenguas, esto es, le habla a cada quien en su propio idioma, a los científicos en ciencia, a los historiadores en historia, a los antropólogos en antropología, y también en el curso del tiempo. Podemos pensar que en el siglo XVI, en las apariciones, le habla a los indígenas a través de esa imagen que para ellos es como un códice, para ellos la imagen era la forma de comunicarse, y leen en la imagen toda una serie de mensajes, el mensaje de amor. Es así que la tilma de un pobre indio, de características excepcionales, cambió la historia de los pueblos de América Latina.